Muy buenos días, les hablamos aquí desde su comunidad cristiana La Roca de Betel, desde su devocional diario Mi Tiempo con Dios. Venimos leyendo el libro de Hechos y hoy vamos a leer el capítulo número 13, pero lo vamos a leer del 1 al 31 porque es un discurso bien interesante y queremos desmenuzar bien esta predicación del apóstol Pablo que hace en este capítulo. Así que vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas, por permitirnos, Señor, leer tu palabra. Queremos entregarte, Señor, la meditación para que tú nos hables a través de este capítulo. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bernabé y Saulo son encomendados. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Primer viaje misionero de Pablo. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta, Bar Jesús. El tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego, no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto.
Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos y durante varios días se apareció a los que habían ido con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Bueno, con esto termina la primera parte del capítulo 13 del libro de Hechos y hemos decidido dividirlo en dos porque es un poco largo, pero queremos hacerlo así porque queremos meditar bien en la palabra de Dios. No es leerla por leerla y a la carrera. Yo creo que nadie tiene prisa de terminar la Biblia, sino que lo que necesitamos, lo que queremos es meditar en ella para poder nosotros sacar provecho lo más que podamos de la palabra de Dios meditando en ella. Vemos que en este capítulo empieza hablando de Bernabé y Saulo. Son encomendados para evangelizar, para ir de misioneros. Y mira que estaban entre ellos en Antioquía de Siria y se encontraban ahí varios y estaban orando y ayunando cuando estos hombres estaban en esa búsqueda de Dios, en esa oración, en esa meditación, en ese momento tan sublime. Y el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial el cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les pusieron las manos y los enviaron. Y mire que aquí hay algo bien importante, bien interesante, y es quién es el que tomaba las decisiones en la iglesia primitiva. Era básicamente el Espíritu Santo. Qué bendición tan grande que nosotros pudiéramos ser guiados en todos los caminos que nosotros hagamos y que tengamos las decisiones que hacer por el Espíritu Santo. Mire que nosotros en nuestra iglesia tratamos siempre de orar y de buscar el rostro de Dios cada que queremos o necesitamos tomar una decisión. No tomamos la decisión a la ligera porque nosotros queremos ser obedientes a la palabra de Dios, y así como se hace en las iglesias, también debería hacerse en cada hogar, en cada familia, en cada hombre o cada mujer. Cada que una persona fuera a tomar una decisión, qué rico poder uno entrar en ayuno si se puede, o en oración, y poner esto en manos del Señor y no tomar la decisión hasta que el Señor verdaderamente no nos hable y nos diga. Eso es
vivir en el Espíritu. Eso es poner al Espíritu Santo en primer lugar y poner a Dios en nuestras decisiones, porque lo más importante no es lo que nosotros queramos o lo que nosotros pensemos, sino lo que el Señor quiere que hagamos. Lo segundo es que en ese momentico no había empezado todavía el ministerio de Pablo, y Pablo estaba como asistente de Bernabé, y cada que se habla de Pablo en estos primeros episodios siempre se dice: manden a Bernabé y a Pablo para la misión. Entonces empezamos a ver de que en este momento Pablo todavía no ha empezado ese ministerio así como nosotros lo vamos a conocer en los próximos capítulos. Después vemos que hay una oposición, y mire que cuando hay oposición, cuando hay una situación, cuando hay un problema, ahí es donde nosotros sale a relucir lo que verdaderamente tenemos, de qué somos hechos, y hay una oportunidad bien grande, porque es que si los problemas usted los mira como problemas, como situaciones difíciles, pues hombre, de esos problemas nunca vamos a aprender ni vamos a sacar nada. Pero cuando nosotros vemos que los problemas son posibilidades, son oportunidades para nosotros poder sacar la casta, sacar lo que Dios nos ha regalado a nosotros, podemos emprender una buena experiencia, una nueva y fructífera experiencia con el Señor, porque el Señor tiene muchas cosas que darnos a nosotros, pero no se hacen los guerreros cosiendo tejidos de lana. Se hacen los guerreros precisamente es cuando van a la guerra. Y en este momento ellos estaban predicando por todas las ciudades, Bernabé y Saulo, y pasó algo bien interesante, porque un gobernador llamado Sergio Paulo quería hablar con ellos, quería que ellos fueran a hablarle, a ministrarle a él, pero hubo una oposición de una persona que era un hechicero judío, que le llamaban también, si no estoy mal, Elimas, y este hechicero se opuso rotundamente a que ellos fueran donde este gobernador, y pues básicamente lo que hizo en ese momento el apóstol Pablo fue que agarró a este hechicero y le dijo que el diablo te reprenda, y oró y le dice: el Señor te castiga por eso que estás haciendo, y le pone inmediatamente ceguera en sus ojos. Con ese acontecimiento pasaron dos cosas. Una es que el apóstol Pablo ya empieza su ministerio y se vio la autoridad que Dios le dio a él. Uno, y dos, que el gobernador, por esta autoridad que Dios le puso, inmediatamente creyó en el Señor Jesús y lo recibió a él. Eso es una bendición. Y mire que a veces cuando hay oposición y cuando hay situaciones difíciles, ahí es donde nosotros debemos de acudir al Señor, tener autoridad y hacer la voluntad de Dios, porque eso, el estar firmes, nos va a hacer que nosotros podamos hacer la obra de Dios, y las personas pueden creer en lo que Dios primero, que Dios es Dios y que pueden creer en el Señor y entregar sus vidas a Él. Y segundo, que pueden ver el Dios, el Cristo que hay en nosotros. Y mire que después de eso que pasó, Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en una ciudad portuaria que llamaba Perge. Y mire que hay algo que de aquí en adelante ya no vamos a ver a Pablo como en segunda persona, sino que va a ser como el protagonista de todo, porque en ese acontecimiento que ocurrió, el Señor le dio la oportunidad, él la aprovechó, y de ahora en adelante ya el apóstol Pablo empieza su ministerio de lleno en toda esta historia que estamos leyendo en el libro de Hechos, porque este es un libro histórico de cosas que sucedieron, que fueron reales. Y empezó Pablo a hablarse, a reunirse en las sinagogas, y después de la lectura acostumbrada de los libros de Moisés y de los profetas, inmediatamente Pablo se puso de pie y levantó la mano para hacer que se callaran, y comenzó a hablar
a los hombres de Israel, a los judíos, y dijo, bueno, ustedes, los judíos y los gentiles temerosos de Dios, escúchenme. Y empieza a hacer una narrativa de lo que Dios empezó con la nación de Israel, cómo la eligió, cómo el Señor envió a muchas personas a hablarles al pueblo, cómo después pasaron a Egipto, después cómo el Señor los sacó de la esclavitud, cómo tuvo que soportarlos por 40 años en el desierto, y empieza a narrar toda la historia del pueblo judío para que todos supieran el trasfondo de lo que había, de lo que Él les estaba hablando, de que Él, para poder llegarle a los judíos, tenía que hablarles de la historia de dónde venía el Mesías. Es que los judíos pareciera que no entendieran de que Jesucristo es la misma persona que habían profetizado desde mucho antes, desde muchos años atrás los profetas, y es el Mesías esperado, pero tenía que hablarles la historia verdadera, lo que había sucedido, la narrativa de lo que ellos saben y conocían para poder llegar al punto de presentarles a Dios, a Jesucristo como el Mesías. Y todo esto empieza a hacerlo en este discurso. Es un discurso, es un poquito largo, pero mañana vamos a hablar un poco más acerca de este discurso porque es bien interesante los discursos que da Pablo, que vamos a ver en los próximos capítulos a diferentes tipos de personas y cómo manejan los discursos Pablo. Esto es una bendición porque este libro de Hechos lo hemos estado estudiando en nuestra iglesia y por eso podemos hablar un poquito más de fondo en estos capítulos, porque es lo que en este momento nuestra iglesia está estudiando a profundidad cada capítulo del libro de Hechos. Así que vamos a dejar por el día de hoy y vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros cuando nos veamos enfrentados a situaciones difíciles, que el Señor nos muestre, nos revele qué es lo que debemos de hacer. Y lo otro es que cada que vayamos a tomar una decisión, que seamos nosotros preguntándole primero a Dios, no de último, no como hacíamos antes, que antes decíamos, ya cuando agotábamos todos los recursos, decíamos, pues tocó orar. No, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner en primer lugar a Él, y cuando tengamos que tomar una decisión, sea lo primero que hagamos es orar y esperar la respuesta del Señor, porque Dios está deseoso de hablar con usted y conmigo para que tomemos las mejores decisiones que Él tiene para nosotros. Así que oremos en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Padre, queremos en este día, Señor, entregarte todas nuestras situaciones, todos los problemas que tenemos y las circunstancias por las que estamos pasando, las decisiones que necesitamos tomar, Señor, para que tú, Padre Santo, nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Papito lindo, por cada oyente de estos audios y te pedimos de todo corazón que nos bendigas el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.